5. Cuando terminó el relato eran las 8:20 y ambos se habían bebido 2 tazas de café. Creo que eso es todo, concluyó Matt. Ahora, ¿quieres que haga mi imitación de Napoleón? ¿O que te cuente mis conversaciones astrales con Toulouse-Lautrec? No se haga el tonto, respondió Susan. Aunque esté sucediendo algo, no puede ser lo que usted piensa. No estoy seguro. Si nadie tiene nada contra usted, como sugirió Ben, entonces es posible que sea algo que hizo el propio Mike, en un delirio o algo así. Aunque eso no sonaba convincente, Susan prosiguió. O tal vez se durmió usted sin darse cuenta y lo soñó todo. Más de una vez yo me he quedado dormitando y me he perdido 15 o 20 minutos. Matt se encogió de hombros. ¿Cómo defiende uno un testimonio que ninguna mente racional puede aceptar al pie de la letra? Oí lo que oí y no estaba dormido. ¿Cómo defiende uno un testimonio que ninguna mente racional puede aceptar al pie de la letra? Oí lo que oí y no estaba dormido. Y hay algo que me tiene preocupado, muy preocupado. De acuerdo con las antiguas leyendas, un vampiro no puede entrar simplemente en una casa para chuparle a uno la sangre. No, tiene que ser invitado. Pero anoche Mike Ryerson invitó a entrar a Danny Glick y yo mismo invité a Mike. ¿Le habló Ben de su nuevo libro? ¿Le habló Ben de su nuevo libro? Él jugueteó con la pipa, sin encenderla. Muy poco, solo me dijo que estaba relacionado con la casa de los Martens. ¿No le contó que de niño tuvo una experiencia traumática en esa casa? Matt la miró sorprendido. ¿Dentro de ella? No. Entró por un desafío. Quería formar parte de un club, y como prueba le impusieron que entrara en la casa de los Martens y volviera a salir con algo. Lo hizo, en efecto, pero antes de salir subió hasta el dormitorio del piso alto donde se ahorcó Hobby Marston. Cuando abrió la puerta vio a Hobby allí colgado y abrió los ojos. Ben salió huyendo. Eso ha estado carcomiéndole desde hace 24 años. Volvió a Solar para ver si escribiendo podía liberarse de ello. «Cristo», murmuró Matt. Él tiene cierta teoría sobre la casa de los Marsden. En parte es fruto de su experiencia y en parte de algunas investigaciones que ha hecho sobre Hobart Marsden. ¿Y su tendencia a la adoración del demonio? ¿Y su tendencia a la adoración del demonio? Susan dio un respingo. ¿Cómo lo sabía usted? Matt sonrió. No todas las habladurías en un pueblo pequeño son públicas. Las hay secretas. Y algunas de las habladurías secretas de Salem's Lot se refieren a Hobby Marsden. Ahora son cosas compartidas entre una docena de las personas más ancianas. Tal vez, y una de ellas es Mabel Wers. Fue hace mucho tiempo, Susan, pero aún así hay algunas historias que nunca pasan de moda. Es raro, ¿sabes? Ni siquiera Mabel habla de Hobby Marsden con nadie ajeno a su propio círculo. Hablan de su muerte, claro, y del asesinato. Pero si les preguntas por los 10 años que él y su mujer pasaron en esa casa, haciendo Dios sabe qué, se pone en funcionamiento una especie de regulador, una especie de tabú. Se ha rumoreado incluso que Hobart Marsden secuestraba y sacrificaba a niños pequeños a sus dioses infernales. Me sorprende que Ben haya llegado a averiguar tanto. El secreto referente a ese aspecto de Hobby, su mujer y su casa,
tiene un matiz casi tribal. No fue en Solar donde lo supo. Eso lo explica entonces. Sospecho que su teoría es una fábula bastante vieja en parapsicología, que los seres humanos producen el mal de la misma manera que producen mocos, o excremento, o uñas, que es algo que no desaparece. Más concretamente que la casa de los Marstens puede haberse convertido en una especie de generador de perversidad, en una batería donde se recarga el mal. Sí, él lo expresó exactamente en esos términos. Susan le miró con expresión interrogante. Matt respondió con una risita. Hemos leído los mismos libros. ¿Qué piensas tú, Susan? ¿Cabe algo más que el cielo y la tierra en tu filosofía? No, respondió ella. Las casas no son más que casas. El mal muere con la perpetración de actos malignos. ¿Sugieres que la inestabilidad de Ben puede llevarme a conducirle por la senda de la insania que yo estoy ya recorriendo? No, claro que no. No es que lo considere insano, pero... Señor Borg, tiene usted que reconocer... Cállate. Matt había inclinado la cabeza hacia adelante. Susan dejó de hablar y escuchó. Nada, a no ser el crujido de una tabla. Le miró y él sacudió la cabeza. ¿Decías? Únicamente que por una coincidencia no llegó en buen momento para exorcizar los demonios de su juventud. Se han dicho muchas tonterías por el pueblo desde que se volvió a ocupar la casa de los Martens y se abrió la tienda. Incluso se ha hablado del propio Ben. Se sabe que a veces los ritos de exorcismo escapan de control y se vuelven contra el exorcista. Creo que Ben debe irse de este pueblo, y tal vez también a usted le sentaría bien tomarse unas vacaciones. Al hablar del exorcismo se acordó de que Ben le había pedido que mencionara a Matt, el sacerdote católico. Siguiendo un impulso decidió no hacerlo. La razón de que él lo hubiera pedido aparecía ahora con toda claridad, pero hacerlo no sería más que agregar leña a un fuego que, en opinión de Susan, ardía ya con peligrosa fuerza. Cuando Ben se lo preguntara si lo hacía alguna vez, le diría que se había olvidado. Yo sé hasta qué punto debe de parecer una locura, dijo Matt. Hasta para mí, que oí levantarse la ventana y oí esa risa, y esta mañana vi la cortina caída junto a la entrada para coches. Pero si de alguna manera eso calma sus temores, eso calma tus temores, te diré que la reacción de Ben fue muy sensata. Sugirió que partiéramos de que hay que demostrar o descartar una teoría y que empezáramos por... De nuevo se interrumpió. Esa vez el silencio se devanó como una madeja, y cuando Matt volvió a hablar, a Susan le asustó la suave certidumbre de su voz. Hay alguien arriba. La muchacha escuchó nada. Se imagina cosas. Conozco mi casa, afirmó Matt. Hay alguien en la habitación de huéspedes. ¿Lo oyes? Y esta vez Susan lo oyó. El sonido de una tabla que crujía como suelen hacerlo las tablas en las casas viejas, sin razón alguna. Pero a Susan le pareció que en ese ruido había algo más, algo de una malignidad pavorosa. Voy a subir, anunció Matt. La palabra le salió en un impulso impensado. ¿Quién está ahora sentado en el rincón de la chimenea?, se preguntó pensando que el viento en los aleros es un augurio de muerte.
Anoche me asusté y no hice nada, y las cosas empeoraron. Ahora voy a subir. Señor Bork. Los dos habían empezado a hablar en voz baja. Como si fuera un gusano, la tensión se les había infiltrado en las venas, entumeciéndoles los músculos. Tal vez había alguien arriba, algún ladrón. Habla, dijo Matt. Cuando yo haya salido, sigue hablando de cualquier cosa. Y antes de que ella pudiera replicar, se levantó y se dirigió al vestíbulo, avanzando con una agilidad pasmosa. Una vez miró hacia atrás, pero la muchacha no pudo leer su mirada. Matt empezó a subir por las escaleras. Susan sintió que su mente se deslizaba en la realidad, con el rápido giro que habían tomado las cosas. No hacía 2 minutos estaban hablando con tranquilidad del tema, bajo la luz de las bombillas eléctricas. Y ahora, Susan tenía miedo. Pregunta, si se pone a un psicólogo en una habitación junto con un hombre que piensa que es Napoleón, y se los deja allí durante 1 año, o 10 o 20, ¿encontraremos a 2 psicólogos o a 2 chalados con la mano metida en el chaleco? Respuesta: no hay datos suficientes para responder. Empezó a hablar. El domingo Ben y yo pensábamos tomar la carretera 1 y llegar hasta Camden. Ya sabe, el pueblo donde filmaron La Caldera del Diablo. Pero ahora, por supuesto, tendremos que esperar. Ahí hay una preciosa iglesia. Descubrió que no le costaba nada seguir divagando, por más que tuviera las manos tensamente entrelazadas sobre el regazo. Su mente consciente estaba tranquila, ajena a toda impresión de historias de sanguijuelas y muertos vivientes. Era la médula espinal con su ancestral red de nervios y ganglios, de donde emanaba el terror en oscuras oleadas. ¡6! Subir por las escaleras fue lo más fácil que Matt Bork había hecho en su vida, salvo una cosa, tal vez. A los 8 años había estado en un grupo de Boy Scouts. La casa principal del campamento estaba a 1,5 kilómetros por el camino. Ir hasta allí era muy grato, estupendo, porque uno iba por la tarde, con las últimas luces del día. Pero uno volvía cuando se había iniciado el crepúsculo y las sombras se cernían sobre el camino, largamente retorcidas. Pero si la reunión había sido especialmente entusiasta y se había hecho tarde, había que volver de noche, en plena oscuridad, solo. Sí, esa es la palabra clave, la palabra más tremenda. Asesino no le llega a los talones, e infierno no es más que un pálido sinónimo. Por el camino había una iglesia en ruinas, antiguo centro de reuniones metodistas, que se erguía vacilante al final de una extensión de hierba irregular y quemada por las heladas. Cuando uno pasaba por delante de sus ventanas insensatas que lo miraban con fijeza, se le moría en los labios la canción que venía silbando y empezaba a pensar en lo que había adentro. Los candelabros caídos, los libros de himnos podridos por la humedad, el desmoronado altar donde ahora solo los ratones celebraban el ritual. Y se preguntaba también qué más podía haber allí aparte de los ratones. Qué locuras, qué monstruos. Tal vez en ese momento estuvieran siguiéndolo a uno con sus amarillos ojos de víbora. Y tal vez una noche no se conformaran con espiar.
Tal vez alguna noche esa puerta astillada que apenas se sostenía en los goznes se abriría de pronto y uno vería allí algo capaz de enloquecerlo.